Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretario de Cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 110 ordinaria, celebrada el martes 10 de noviembre del año en curso. En votación económica consulto si se aprueba el acta. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 236/2020 y sus acumuladas 237 y 272, ambas de 2020, promovidas por los partidos políticos de Baja California y Acción Nacional, demandando la invalidez del decreto número 85, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Electoral, ambas del Estado de Baja California, bajo la ponencia del señor ministro González Alcántara Carrancá y con los puntos resolutivos que proponen. Son procedentes y parcialmente fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Segundo, se reconoce la validez del procedimiento legislativo que culminó con la emisión del decreto número 85, mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Asimismo, se aprueba la reforma a los artículos 22, 27, 46, 136, 144, 145 y 190 y la edición del 27 bis, todos de la Ley Electoral del Estado de Baja California. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 27 bis de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 15, fracción segunda, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Baja California, en la porción normativa que indica: las asignaciones corresponderán solo a las candidaturas que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría, publicados en el periódico oficial de dicha entidad el 24 de julio de 2020. Cuarto, se declara la invalidez del artículo 15, fracción segunda, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Baja California en su porción normativa que indica: en el caso de coaliciones, la primera asignación a cada partido político deberá determinarse, además, con base en el convenio de coalición registrado, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 24 de julio de 2020. En los términos de la parte considerativa de esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como el periódico oficial del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Señoras, señores ministros, someto a su amable consideración los primeros considerandos: competencia, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y precisión de las normas impugnadas. ¿Hay alguna observación? En votación económica consulto si se aprueba. Ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Yo, en cuestión de sobreseimiento, voy a ir conforme a mi criterio por el sobreseimiento por el artículo 15, fracción segunda de la Constitución y 136, fracción tercera de la Ley Electoral. Y en precisión de normas reclamadas, me voy a... también tengo observaciones en función de que considero que se está impugnando todo el decreto como un sistema normativo y no únicamente los artículos que refiere, que se precisan, y por lo tanto haré un voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora ministra. Señora ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Al igual que la ministra Norma Piña, yo también tengo el criterio de tal manera que estoy en contra del proyecto porque considero que debe sobreseerse por cesación de efectos la fracción segunda del artículo 15 de la Constitución Política de Baja California. Gracias, ministro presidente. A usted, señora ministra. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Exactamente en los mismos términos que la ministra Yasmín Esquivel. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Vamos a dividir la votación. Someto en votación económica los considerandos de competencia, oportunidad y legitimación. ¿Están de acuerdo? Aprobados por unanimidad de votos. Secretario, tome votación sobre el considerando quinto, causas de improcedencia, por favor. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra, con respecto a la fracción segunda del artículo 15 de la Constitución Política de Baja California.
Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra y por el sobreseimiento del artículo 15, fracción segunda. Señor ministro Piña Hernández. Su micrófono, señora ministra, por favor. Por el sobreseimiento respecto del artículo 15, fracción segunda de la Constitución y 136, fracción tercera de la Ley Electoral, ambos del Estado de Baja California. Señora ministra Ríos Farjat. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto. La señora ministra Esquivel Moza, el señor ministro Pardo Rebolledo y la señora ministra Piña Hernández votan por el sobreseimiento respecto al artículo 15, fracción segunda impugnada. La señora ministra Piña Hernández incluso por sobreseer respecto al artículo 136, fracción tercera de la ley electoral controvertida. Aprobado en los términos que indica el secretario. Señor secretario, tome votación del considerando sexto, precisión de las normas impugnadas. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. Perdón, a favor con la precisión de que, como se señalan violaciones en el procedimiento legislativo, se debe tener por impugnado el decreto respectivo en su integridad. Señora ministra Piña Hernández. Comparto que se está impugnando el decreto en su totalidad en los temas 1, que es el decreto 85, el artículo 27 bis en el tema 2 de ley electoral y artículo 15, fracción segunda de la Constitución. Sin embargo, derivado que en el tema 4 lo que está planteando el partido accionante es el decreto en conjunto en que impugna el sistema normativo de postulación de candidatos y asignación de diputados de representación proporcional, yo considero que debe incluirse las reformas que se hicieron a la ley electoral en especie, mediante este decreto y que es lo que conforma el sistema normativo que está impugnando el partido accionante. Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. A favor. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permite informarle que en términos generales existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta, precisiones del señor ministro Pardo Rebolledo y la señora ministra Piña Hernández. Aprobado en esos términos. Y toca ahora analizar el tema de fondo que se divide en varios apartados. Le ruego al señor ministro ponente si puede presentar el primer tema que se refiere al análisis de las violaciones al procedimiento de reformas a la ley impugnada. Señor ministro ponente. Muchísimas gracias, señor ministro presidente. Este tema comprende el estudio del primer concepto de invalidez propuesto por el Partido de Baja California, en el que, en esencia, estima que el proceso legislativo del que derivó la adición del artículo 27 bis a la ley electoral de la entidad federativa contiene vicios porque la reserva por la que se adicionó este artículo no fue discutida. El proyecto que someto a su consideración concluye que, en el proceso legislativo de reformas de la ley electoral de Baja California, sí se observaron las diversas fases sustanciales señaladas en la normatividad local para las reformas y adiciones aprobadas. Además de que se permitió la participación de todas las fuerzas políticas, por lo que, en el caso, no existió violación alguna de las formalidades esenciales del proceso de creación de normas que lleven a su invalidez. En específico, se declara infundado el planteamiento del partido promovente
toda vez que no existe violación invalidante alguna al procedimiento establecido en la Constitución local o en la ley orgánica del Poder Legislativo respectiva, puesto que la circunstancia de que nadie hizo uso de la voz para discutir la reserva por la que se adicionó el artículo 27 bis a la ley electoral local fue una consecuencia de que, abierto el debate, ninguna de las diputadas o diputados presentes solicitó la palabra, lo que de ninguna forma se puede considerar que viola las leyes mencionadas, pues no existió impedimento alguno para que las diputadas y los diputados pudieran participar en la discusión. Por tanto, se estima que no existen violaciones invalidantes en el procedimiento legislativo que tengan como consecuencia la declaración de invalidez del decreto 85 impugnado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿Hay algún comentario sobre este apartado? En votación económica, consulto si aprueba. Aprobado por unanimidad de votos. Pasamos al tema 2, elaboración de la lista para la designación de diputaciones en el sistema de representación proporcional. Señor ministro ponente, por favor. Con mucho gusto, señor ministro presidente. Este tema aborda el estudio del segundo concepto de invalidez propuesto por el Partido de Baja California, relativo a que el artículo 27 bis de la Ley Electoral del Estado es inconstitucional por vulnerar el principio de certeza en materia electoral por una antinomia entre los artículos 27 y 27 bis, ambos de la Ley Electoral impugnada. El proyecto califica como infundado este planteamiento, ya que los artículos regulan supuestos distintos y a la postre las listas a las que se refiere se aplican para cada circunstancia diferente. Si bien ambos preceptos se encuentran inmersos en las reglas para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, el artículo 27 de la ley cobra aplicación en un primer momento de ese proceso, esto es, cuando el Consejo elabora una lista por cada partido político para ordenar a las candidatas y candidatos a una diputación por ese principio, mientras que, por otra parte, el artículo 27 bis del mismo ordenamiento cobra aplicación no al momento de elaborar las listas particulares de cada partido, sino que adquiere vigencia hasta el momento de la asignación final para la integración del Congreso local, es decir, previo conocimiento de cuál será el orden de las candidaturas de cada partido, el Consejo elaborará un sistema de listas, una de mujeres y otra de hombres, para asignar alternadamente las diputaciones por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, se considera que el artículo 27 bis de la Ley Electoral Local es claro y favorece además el principio de paridad de género, por lo que es procedente reconocer su validez. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿Hay algún comentario? Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero por consideraciones distintas. Yo no creo que haya una antinomia entre los artículos 27 y 27 bis o que se refieran a dos momentos distintos, sino que en mi opinión conforman un mismo método con dos reglas que se deben aplicar de forma armónica para maximizar la paridad de género, tanto en el primer reparto de escaños como en el segundo. Y haré un voto concurrente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? En votación económica consulto si se aprueba. Aprobado por unanimidad de votos con la reserva en las consideraciones que ya apunté. El tema 3 es la asignación de las diputaciones en el sistema de representación proporcional cuando los partidos van en coalición. Señor ministro ponente, adelante. Muchas gracias, señor ministro presidente. El tercer tema comprende el estudio del primer concepto de invalidez formulado por el Partido Acción Nacional, en el que se argumenta que el artículo 15, fracción segunda de la Constitución Estatal resulta inconstitucional, toda vez que las entidades federativas no cuentan con atribuciones para legislar sobre la figura de coaliciones. El proyecto propone calificar de fundado este planteamiento y propone declarar la invalidez del artículo 15, fracción segunda, en su porción normativa
en el caso de coaliciones, la primera asignación a cada partido político deberá de determinarse además con base en el convenio de coalición registrado de la Constitución del Estado de Baja California. Conforme al parámetro desarrollado por este Tribunal Pleno, en múltiples acciones de inconstitucionalidad se concluye que las entidades federativas no se encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con la coalición en atención a lo que establece el artículo 73, fracción 29U, en relación con el artículo segundo transitorio, fracción primera, inciso F, del decreto de reforma de fecha 10 de febrero del 2014, ambos de la Constitución Federal. Además, siguiendo los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad 133 del 2020 y 140 del 2020, se realiza un segundo estudio en el que se advierte que la invalidez de la porción normativa impugnada también deriva de la divergencia entre esta y la Ley General de Partidos Políticos, dado que en esta ley no aparece la obligación de señalar en el convenio de coalición la forma en que se asignarán las diputaciones por representación proporcional, por lo que el artículo impugnado, al establecer que la primera asignación de las diputaciones referidas deberá determinarse con base en el convenio de coalición registrado, podría dar lugar a entender que se impone un requisito adicional a los establecidos en la legislación. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Muy respetuosamente me separo de la propuesta que se hace respecto de la invalidez por incompetencia, tratándose de la asignación de las diputaciones en el sistema de representación proporcional en el que se señala la forma en que éstas se habrán de dar, incluyendo a las coaliciones. Lo hago porque en realidad la norma, a mi manera de entender, aquí no está regulando ningún aspecto propio de la competencia de la autoridad federal, sino específicamente de lo que le compete a la autoridad local, que es el reparto de las diputaciones de representación proporcional. Mucho me preocuparía que en el caso de las coaliciones esto no se hiciera. Por eso creo que estos son los aspectos estrictamente materiales del sistema de representación proporcional, nada más. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Franco. Gracias, señor presidente. Exactamente en la misma línea que acaba de mencionar el ministro Pérez Dayán, lo único que quiero agregar es que, en mi opinión, es una norma funcional que precisamente le da sentido y una forma de hacer funcional la fórmula de asignación prevista en esta legislación. Yo entiendo que el criterio mayoritario siempre ha sido que basta con que se mencione el tema de las coaliciones para que se considere que debe invalidarse por ser competencia del Congreso Federal. Sin embargo, en este caso yo pienso que hay una diferencia, puesto que es, insisto, una manera de hacer funcional un sistema y evitar dudas a la hora de hacer las asignaciones. Por estas razones yo también estoy en contra del proyecto en este punto. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro. Ministro Aguilar. Gracias, señor ministro presidente. Yo también me manifiesto en contra de la propuesta de declarar la invalidez de esta porción normativa del artículo 15, fracción segunda de la Constitución local, porque en el sistema de reparto de competencias en materia de coaliciones no se impide a los estados legislar sobre aspectos electorales que se relacionen de manera indirecta con el tema de coaliciones, como la forma en que operará el principio de representación proporcional en el interior de los órganos legislativos locales. Por ejemplo, por lo que en cada caso concreto deberá definirse qué es lo que regula la norma, a fin de determinar si la autoridad que la emitió es o no competente para tales efectos. En este sentido, yo estoy en contra, con todo respeto, de esta propuesta y voto en todo caso por reconocer la validez de este artículo 15, fracción segunda, pues desde mi perspectiva en esta norma no se está modulando ni alterando el marco constitucional ni el de las leyes generales con relación a la naturaleza, el objeto o los alcances que tienen las coaliciones. Desde mi perspectiva,
Esta fórmula no pretende modular el sistema de coaliciones ni establecer requisitos adicionales para las coaliciones. Por el contrario, únicamente se regula el sistema de acceso a los partidos y coaliciones y a la asignación de curules por representación proporcional, lo cual forma parte de la libertad de configuración de cada entidad y a la cual deben adherirse tanto los partidos políticos locales como nacionales o quienes participen a través de las coaliciones electorales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Aguilar. Me están informando que tuvimos una falla técnica, que perdimos aproximadamente 20 segundos de la exposición del ministro Pérez Dayán. No tengo claro qué parte exactamente fue la que no se escuchó, pero le rogaría al señor ministro Pérez Dayán, por cualquier cosa, si pudiera hacer un pequeño resumen de su intervención para que quede constancia de cuál es su idea y no vaya a estar pues alguna parte importante de su intervención sin reflejarse en la discusión. Por favor, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. El hecho es que manifiesto muy respetuosamente estar en contra de la declaratoria de invalidez, en tanto considero que la forma en que está redactada esta disposición es meramente instrumental, pues el objeto es la forma en que se reparten las diputaciones de representación proporcional para las coaliciones. Y como bien lo dijo el señor ministro Aguilar, esto nada tiene que ver con la naturaleza, atribuciones y asignaciones que corresponden a una coalición. Por lo demás, tampoco coincidiría en que se estén dando normas que obliguen a que al formar la coalición en el convenio correspondiente se establezca este capítulo, pues la expresión además que contiene este artículo solo lleva a entender que se harán conforme al sistema que establece la propia ley, siempre considerando lo que se diga en el convenio, y si en el convenio no se dice nada, simplemente con lo que dice la ley. Gracias, señor ministro presidente. A usted, señor ministro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Tome votación. Perdón, ministro Pardo. Perdón, presidente, muy brevemente. En principio, yo no comparto la argumentación relativa a la incompetencia que maneja el proyecto, y por lo que hace al segundo argumento, que se expone a mayor abundamiento en relación a que tampoco se ajusta a las disposiciones de la ley general, comparto lo que han expresado los señores ministros que se han pronunciado en contra. Me parece que esta porción normativa que se impugna no exige que en el convenio de coalición venga la norma específica para la primera asignación, sino que simple y sencillamente se toma en cuenta el acuerdo de conformación de esta coalición y se aplican las leyes que establece la propia legislación general y local respecto a la primera asignación a cada partido político. Yo también por esas razones estaré en contra. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Pardo. Si no hay otra intervención, le pido al secretario que tome votación. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González Salas. En contra en este punto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra también. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. En contra del proyecto en esta parte, comparto las consideraciones y preocupaciones de los ministros que se han posicionado en este sentido. Señor ministro Lainez Potisek. En contra. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta del proyecto y por ende se reconoce la validez de la porción respectiva. Quiero hacer una consulta a la mayoría porque sí es un precedente que podría venir a cambiar una larguísima tradición de precedentes en este tema. Quiero que consulte a la mayoría, secretario, si su votación en contra es porque consideran que el tema no es de coaliciones
o porque consideran que aunque el tema sea coaliciones, es un tema sobre el cual tienen competencia, porque se ha venido reiterando en este tribunal pleno de manera mayoritaria y por mayorías calificadas que cuando se trata de coaliciones las entidades federativas no pueden hacerlo. Si la mayoría considerara ahora, reconociendo validez, que sí pueden regular coaliciones, pues esto daría un giro de 180 grados a toda la legislación local. Por eso me atrevo a hacer esta observación para que quede claro, si hubiera una votación dividida, no mayoritaria de 6 votos, que el tema es, como lo dijeron al menos 2 ministros, que el tema en su opinión no era coaliciones, no tendríamos problemas, seguiríamos realmente con la misma mayoría. Ministro Lainez, ¿quiere usted? Gracias y gracias por preguntarnos, ministro presidente. No, yo sigo considerando que no hay competencia para regular las coaliciones. Sin embargo, a mí me convencieron los argumentos de mis colegas en el sentido de que estrictamente esta no es una regulación de las coaliciones, sino una norma instrumental que hace sentido. Yo también, reconociendo que no hay competencia, también me he opuesto a que sola mención de las coaliciones en una legislación electoral no lleva per se la inconstitucionalidad de la norma, pero no es mi intención cambiar los precedentes o mi voto con el precedente. Gracias, presidente. A usted, señor ministro. Señor ministro Franco. Su micrófono, por favor. Exactamente ese es el sentido de mi voto y por eso quise distinguir entre el criterio mayoritario, y así lo señalé, y con el cual yo simplemente seguiré votando con reserva por otras razones, y este caso concreto en que, como dije, me parece que es una norma funcional que solo le da sentido a la fórmula que están estableciendo para la asignación de los diputados y senadores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Con esto voy a dar la palabra, obviamente, a quienes me la han pedido, pero con esto ya sería suficiente para que no hubiera una nueva mayoría por reconocer validez cuando hay coaliciones, sino se conservaría la mayoría en el sentido de que las coaliciones no se pueden regular por las legislaturas, pero le voy a dar la palabra al ministro Pérez Dayán y después al ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor ministro presidente. Precisamente de la misma manera en que han votado los señores ministros Lainez Potisek y Fernando Franco González Salas, reconociendo que no existe competencia, en este específico caso no se trata de coaliciones. Gracias. A usted, señor ministro. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. De hecho, esa es precisamente la exposición que les comenté. No creo que esta fórmula de este artículo pretenda modular el sistema de coaliciones, ni, como dije, establecer requisitos adicionales para las coaliciones. Por el contrario, para mí únicamente regula el sistema de acceso a los partidos y coaliciones a la asignación de curules. Pero, por lo tanto, yo no he cambiado mi criterio, precisamente a contrario sensu de lo que dije. Continuaré sosteniendo que no se tiene esta competencia si se trata de regular o de establecer requisitos respecto de las coaliciones que no le compete a los estados, a las legislaturas estatales hacerlo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Entonces, el ministro Pardo. Gracias. Bueno, yo siempre he votado en contra del criterio mayoritario de que no hay competencia de las entidades federativas, ni siquiera para incluir el vocablo coalición en las normas locales. Sin embargo, me parece que el 25 de agosto de este mismo año, en una acción de inconstitucionalidad 133/2020, se determinó por mayoría de 6 votos, o más bien el resultado fue 6 votos en contra de la consideración relativa a la incompetencia que provoca la prohibición de utilizar el vocablo coalición. Entonces, creo que ya hubo ahí un asunto donde se tocó este punto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Sí, habría que ver cómo estaba ese asunto, pero en este asunto, de acuerdo a lo que acaba de decir, por lo menos la mayoría dentro de la mayoría, el engrose se haría reconociendo validez porque se considera que no se están regulando coaliciones.
¿Estarían de acuerdo quienes han votado la mayoría? Ministra Ríos Farjat. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo voy muy en la línea de todos los que me han precedido en el uso de la palabra. No creo que estemos, o en particular su servidora, no creo que vayamos en contra del criterio mayoritario. Yo creo que no hay competencia como tal, creo que hay una distribución nada más de diferentes acciones. Y el presidente que menciona el ministro Pardo fue la 133 del 2020, y si no me equivoco, eso mismo se reiteró el 21 de septiembre en la 132 del 2020. Nada más creo que los estados no tienen prohibición de mencionar el vocablo coalición si eso contribuye a organizar mejor sus competencias y sí que obviamente incida en la competencia federal de ninguna manera. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Pero era importante saber cuáles eran las razones en este caso concreto para efecto del engrose y también de los precedentes, porque es cierto, parece que ya ha habido a lo mejor un par de ministros o de ministras que han considerado que simplemente repetir el vocablo no es inconstitucional. Habrá que verlo ya en otros asuntos, pero en este, para claridad también del ministro ponente, para el engrose, el argumento sería, se reconoce validez por la razón de que no está regulando, a decir de la mayoría, un tema de coaliciones. Entonces, así se haría. Les agradezco mucho. Es importante este tema de ir viendo las consideraciones, sin duda, porque para ir generando la doctrina, después sucede que tenemos precedentes y si no tenemos claro cuáles fueron las razones, podemos incurrir en equívocos. Señor ministro ponente, le pido por favor que presente el tema 4 de su proyecto. Con mucho gusto, señor ministro presidente. El cuarto tema comprende el estudio del segundo concepto de invalidez planteado por el Partido Acción Nacional, en el que impugna la eliminación de las diputaciones por lista en el sistema de representación proporcional en el artículo 15, fracción segunda de la Constitución local, lo que a su consideración viola los principios de autodeterminación de los partidos políticos y el de progresividad, además de que conlleva un trato desigual entre los partidos políticos que no vayan coaligados y aquellos que sí vayan coaligados. El proyecto propone declarar infundado este concepto de invalidez. En primer lugar, se determina que el precepto impugnado no incide en los asuntos internos de los partidos políticos ni le otorga a alguna autoridad electoral facultades para que resulten invasivas en la vida interna de los mismos. Por lo que el hecho de que la Constitución local haya eliminado la posibilidad de los partidos de registrar una lista de diputados para elección en el sistema de representación proporcional y ahora determine que la asignación de las diputaciones por este sistema corresponderá a las candidaturas con base en su porcentaje de votación, no vulnera el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, sino que dicha regla se establece en uso de la libertad configurativa del Estado para regular el sistema de representación proporcional. En segundo lugar, se precisa que, de conformidad con las acciones de inconstitucionalidad 53 del 2017 y su acumulada, así como la 83 del 2017 y sus acumuladas, el principio de progresividad no es un parámetro válido para analizar la forma en que las legislaturas locales regulan el principio de representación proporcional. Finalmente, se determina que no existe un trato diferenciado entre los partidos que van en coalición y aquellos que no lo hagan, ya que no se advierte la existencia de una norma que permita a los primeros presentar una lista para designar diputaciones por el principio de representación proporcional. En particular, el artículo 87, párrafo 14 de la Ley General de Partidos Políticos solo establece la regla consistente en que debe existir un registro por cada partido coaligado de sus listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Sin embargo, dicha lista se deberá hacer siguiendo los lineamientos que las leyes regulen precisamente en la integración de las mismas listas. Por lo tanto, se propone reconocer la validez del artículo 15, fracción segunda de la Constitución local en su porción normativa,
Las asignaciones corresponderán solo a las candidaturas que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Yo estoy con el sentido del proyecto por consideraciones adicionales y toda vez que yo consideré que lo que estaba impugnando el Partido de Acción era todo el sistema, no únicamente derivado del 15 fracción segunda, yo también estaría como sistema por la validez de los artículos 22, 27, 27 bis, 46, 136, con excepción de la fracción segunda que considero que se debe sobreseer, 144, 145 y 190 de la ley electoral de la entidad, porque estas normas son las que están regulando el nuevo sistema que se fijó con el decreto reclamado. Gracias. A usted, señora ministra. ¿Alguien más quiere expresar alguna opinión? Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Sin embargo, tengo una observación metodológica. En mi opinión, se tendría que aplicar un test de razonabilidad. Haría un voto concurrente para explicar las razones de esta exigencia metodológica. ¿Algún otro comentario? Tome votación, secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señora ministra Piña Hernández. Con el sentido del proyecto por consideraciones adicionales y entendido como sistema me llevaría a reconocer validez de otros artículos que lo conforman. Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. A favor. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy a favor. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Con el sentido del proyecto, pero me parece que sería necesario hacer un test de razonabilidad que nos lleve a la conclusión y anuncio voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta del proyecto. La señora ministra Piña Hernández con consideraciones adicionales y precisiones. El señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea en contra de la metodología y con anuncio de voto concurrente. Gracias, secretario. Señor ministro ponente, ¿tiene usted alguna observación en el capítulo efectos, sobre todo derivado de las votaciones alcanzadas? Ya no habría efectos, ministro presidente, porque queda así el asunto. Sí, al no haberse logrado ninguna mayoría calificada y reconocerse validez, consecuentemente el capítulo de efectos ya no es necesario. ¿Cómo cambiarían los resolutivos, secretario? Con gusto, señor ministro presidente. El primero indicaría: son procedentes pero infundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Un segundo, se suprimiría, atendiendo a precedentes, el reconocimiento de validez del procedimiento legislativo. Y el segundo sería el reconocimiento de validez tanto de los artículos 27 bis como el 15, fracción segunda, párrafo primero, ya sin distinguir en sus porciones. Y vendría entonces un tercero, donde se ordene publicar esta resolución solo en el Semanario Judicial de la Federación. Bien, en votación económica consulto si están de acuerdo con los resolutivos aprobados por unanimidad de votos y de esta forma, perdón, ministro Franco. Discúlpeme, señor presidente, pero quiero señalar que voy a hacer un voto concurrente a pesar del resultado de la votación, porque explicitaré precisamente lo que usted claramente planteó y por qué en este caso, a pesar de que yo también he estado en contra, digamos, de que por la sola mención de la palabra coalición se tenga que invalidar, yo ya acepté votar con reserva y lo seguiré haciendo, como lo expresé en mi exposición. Pero quiero dejar claro cuáles han sido los argumentos que yo he sostenido a lo largo del tiempo para tomar esta posición y particularmente el día de hoy. Entonces, simplemente quiero que se registre que haré un voto concurrente. Gracias, presidente. Gracias.
Señor ministro, se toma registro y, por supuesto, como solemos decir, queda expedito el derecho de plantear todos los votos particulares o concurrentes, aunque estos no se hayan anunciado. De esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 59/2019 y su acumulada 60/2019, promovidas por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Jalisco y de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del mencionado Estado y sus municipios, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y con los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. Segundo, se declara la invalidez de los artículos 54, fracción sexta y 144, fracciones cuarta, inciso B y quinta del Código Penal para el Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial de tal entidad federativa el 11 de mayo de 2019, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de esa entidad federativa y en términos del último considerando de esta sentencia. Tercero, se declara la invalidez del artículo 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, reformado mediante decreto número 27.265/62/19, publicado en el periódico oficial de tal entidad federativa el 11 de mayo de 2019, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de entidad federativa y en términos del último considerando de esta sentencia. Y cuarto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su... Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, como ustedes recordarán, este asunto ya fue analizado en una primera ocasión y se votaron los primeros considerandos de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia, los cuales ya tenemos por votados para los efectos de la sesión de hoy, y le ruego al secretario que tome nota en el acta correspondiente. Tocaría entrar al considerando quinto, que es el estudio de fondo, que a su vez tiene dos apartados y el primer apartado tiene tres subapartados. Le pregunto al señor ministro ponente si no tendría inconveniente en que fuéramos analizando y votando cada uno de estos subapartados, siendo el primero de ellos el principio de proporcionalidad de las penas. Señor ministro ponente, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor ministro presidente, con todo gusto. Como bien usted lo expresó, en el quinto considerando se aborda el fondo del asunto, para lo cual el proyecto divide el estudio en dos grandes apartados. Primero, resolver si el artículo 144, fracciones cuarta, inciso B y quinto del Código Penal para el Estado de Jalisco resulta contrario a la prohibición de penas excesivas y desproporcionales, así como al principio de igualdad jurídica. Y segundo, si el artículo 117, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios viola el artículo 73, fracción 29.5 constitucional. Por lo que hace al primero de estos dos apartados, análisis de la regularidad constitucional de la norma penal impugnada, el proyecto analiza tal regularidad constitucional de la norma penal a la luz de la metodología empleada por la primera sala al resolver el amparo directo en revisión 5.654 de 2016 y la jurisprudencia del Tribunal Pleno intitulada Leyes Penales. Al examinar su constitucionalidad, deben analizarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. Con base en tales esquemas metodológicos, el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 144, fracción 4, inciso B del Código Penal para el Estado de Jalisco, ya que la sanción de inhabilitación perpetua se traduce en una pena excesiva y desproporcional. Pues si bien dicha sanción, que este es el primer punto, atiende a razones de política criminal consistentes en hacer más eficaces los esfuerzos institucionales tendientes a combatir y erradicar la corrupción y no se traduce en una pena fija e inflexible,
si es que se afecta en grado predominante la libertad de trabajo. Bajo esa perspectiva, el primer tema por analizar radicaría en determinar si las razones de política criminal son o no válidas para tales efectos. Gracias, señor ministro. Ministro González Alcántara. Gracias, ministro presidente. Respetuosamente me aparto de las consideraciones aquí expuestas. Considero que no es necesario el análisis del alcance y la operatividad del criterio de la primera sala sobre el análisis ordinal de la proporcionalidad de las penas. Como explicaré con más detalle adelante, en mi opinión, el inciso B, fracción cuarta del artículo 144 del Código Penal para el Estado de Jalisco, viola el artículo 22 constitucional porque no cumple con la posibilidad de individualizar la sanción entre un mínimo y un máximo. Si bien tal numeral prevé un mínimo de 30 años para individualizar la sanción, lo cierto es que no establece un máximo cuantificable al emplear una sanción perpetua. La ausencia de este último elemento imposibilita al juzgador realizar una adecuada operación aritmética para individualizar la pena, pues no existe un número natural preciso que permita realizar la determinación del grado de culpabilidad del sujeto activo del delito. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Yo, con todo respeto, estoy de acuerdo con el sentido, pero no con la metodología que se propone en el proyecto. En primer lugar, porque me parece que en el proyecto se realiza o se trata de hacer una combinación de distintos criterios, tanto de la primera sala como del Pleno, para sostener lo que en el proyecto se denomina como una metodología dual o doble estándar metodológico, que pretende emitir un criterio general para revisar la constitucionalidad de las penas a partir, primero, de constatar que sean proporcionales y razonables, lo cual implica, lo dice el propio proyecto en la página 27, entre otras cuestiones, considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizar la sanción con un mínimo y un máximo y la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena. Y segundo, realizar el proyecto una comparación entre las penas contempladas para delitos similares o equiparables. Desde mi punto de vista, esta metodología complica las circunstancias al desarrollar un estándar o metodología que sigue incurriendo, desde mi punto de vista, en el riesgo de una alta discrecionalidad y subjetividad que precisamente, entiendo, ha tratado de eliminar la primera sala al abandonar el criterio de lo que se llamaron los niveles cardinales, que busca más bien ser deferente con el legislador democrático, quien tiene amplias atribuciones para dirigir la política criminal y para establecer las penas que consideren necesarias para desincentivar la comisión de delitos, por supuesto, siempre y cuando sean razonables y acordes con el marco constitucional. Sobre todo porque pretender estudiar la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena puede constituir un parámetro en el que este alto tribunal se inmiscuiría en la delimitación de la política criminal que, como hemos dicho en múltiples ocasiones, es una labor propia del legislador democrático y no de los órganos jurisdiccionales. En segundo lugar, considero que este no es el caso en el que podamos definir un estándar general o universal para el análisis de la proporcionalidad de las penas, pues en esta acción de inconstitucionalidad estamos analizando una pena de inhabilitación vitalicia y no una pena de prisión, como se hizo en los precedentes narrados en el proyecto. Y esta diferencia para mí es importante porque en los precedentes con que se da cuenta en el proyecto se han tratado la línea jurisprudencial en la que el Pleno y la primera sala han abordado el estudio de la proporcionalidad de las penas de prisión. Pero en esos precedentes no se ha empleado, hasta donde recuerdo, un criterio genérico para analizar la proporcionalidad de penas. Y como en el caso es la inhabilitación para ejercer cargos públicos o para contratar con la administración pública. En todo caso, en su lugar, considero que para este tipo de circunstancias en las que la pena no implica una privación de la libertad, deberíamos optar por una metodología distinta y que puede estar sustentada
en estudiar la proporcionalidad de la pena de inhabilitación a partir de su contraste con el artículo 22 constitucional, que prohíbe las penas inusitadas y trascendentales. De este modo, conforme a lo previsto por el artículo 22 constitucional y a la jurisprudencia de este Pleno, existe una pena inusitada cuando, entre otras cuestiones, es excesiva en relación con el delito cometido, no corresponde a la finalidad que persigue la pena o deja al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación, lo cual debería analizarse y lo analizaremos con más detalle en el siguiente apartado. En general, y ya para terminar, yo estoy de acuerdo con el sentido, pero no con la metodología que se sostiene en este asunto. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor ministro. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de invalidez. Las porciones normativas reclamadas violan tanto el principio de proporcionalidad como el derecho a la reinserción social. La condición de perpetuidad de la sanción es irrazonable y elimina cualquier posibilidad de que el condenado eventualmente recupere su libertad de trabajo y su credibilidad. También estoy de acuerdo a grandes rasgos con la metodología sugerida. Únicamente me separaría de dos afirmaciones concretas. Primero, al analizar la doctrina de la primera sala, se señala que ésta usa una metodología dual o mixta. No coincido con esa nomenclatura. Me parece que en realidad se trata de una sola metodología conformada por dos pasos en un orden lógico. Primero, se corre el estándar de mera razonabilidad relacionada con el bien jurídico y la sanción. Y solo si la norma impugnada lo supera, entonces se revisa la consistencia interna del sistema de sanciones, es decir, se realiza el análisis de ordinales. En esto consisten los dos límites al principio de proporcionalidad que más adelante identifica el proyecto y lo hace correctamente a mi parecer. Por otro lado, en la página 25, penúltimo párrafo, el proyecto señala que al resolver algunos amparos directos en revisión, la primera sala dejó de aplicar la metodología ordinal de la proporcionalidad, pese a que sí hizo referencia a la tesis que sustenta ese criterio. Esta afirmación parece sugerir que la sala quizá ha dejado de aplicar el criterio de ordinales. Creo que esa afirmación debe matizarse para evitar cualquier confusión. Buscaría una formulación consistente con la idea correctamente desarrollada en otras partes del proyecto de que la primera sala ha resuelto los temas de proporcionalidad de penas afirmando la existencia de dos límites. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Con su permiso. Yo comparto la declaración de invalidez. Únicamente me aparto de las consideraciones del proyecto que están en las páginas de 22 a 28 relacionadas con la metodología para analizar la proporcionalidad de las penas, porque en el caso de lo único que se trata es de analizar si una sanción penal puede o no ser vitalicia, sin que sea necesario revisar si corresponde o no a la incidencia delictiva o a los bienes jurídicos protegidos, ni si guardan consistencia con un sistema de penas, porque dada la prohibición constitucional de imponer penas perpetuas, considero suficiente con haber quedado demostrada la violación al párrafo segundo del artículo 18 y al párrafo primero del artículo 22, ambos de la Constitución Federal, para declarar la invalidez que propone el proyecto. Y aprovechando esta intervención, sugiero respetuosamente que, contrario a lo que se propone en la página 67 del proyecto, se invalide todo el inciso B de la fracción cuarta del artículo 144 reclamado y, por consecuencia, también se invalide toda la fracción quinta del mismo artículo 144, ya que al expulsarse del orden jurídico la inhabilitación perpetua, también podría conservarse en la norma reclamada la penalidad de 30 años de inhabilitación, porque ello significaría una sanción única que no brindaría al juzgador la oportunidad de graduarla en función de las circunstancias de cada caso, además de que las normas, después de la expulsión parcial de su contenido, quedan incomprensibles. Es cuanto, ministro presidente. Gracias. Gracias, señora ministra. Les recuerdo que estamos viendo el apartado 1.1, que es la metodología, porque en la ocasión anterior fue justamente este tema donde hubo una objeción y el ministro
Pérez Dayán retiró el asunto para presentar la metodología. Entonces, en este momento, después de darle la palabra al ministro Pardo y a cualquier otro o cualquier otra que lo pida, someteremos a votación este primer apartado y ya después iremos votando los siguientes. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Entiendo la metodología para el análisis y discusión del asunto, pero me parece que sí es necesario el posicionamiento en general de mi parte. Desde la anterior ocasión que se discutió el asunto, yo me manifesté en el sentido de que no era posible hacer un análisis de proporcionalidad de penas cuando la impugnada se trata de una inhabilitación perpetua. Es muy complicado meter esta penalidad en un parámetro de proporcionalidad cuando se trata de una pena perpetua. Yo me aparto de este inciso que estamos analizando y de todo el estudio que se hace en el proyecto de la proporcionalidad de las penas. Coincido con la conclusión de invalidez, pero por motivos distintos, porque se trata naturalmente de una imposición de pena inusitada y trascendental prohibida por el 22, y por otro lado porque también conculca no solo los fines de reinserción social, sino el modelo del derecho penal del acto. Para mí, estas deben ser las razones que sustenten la invalidez y me aparto de todo el estudio o metodología relacionado con análisis de proporcionalidad. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. Gracias, señor presidente. Yo en este apartado voy a estar con el sentido, apartándome de consideraciones, muy en la línea del ministro Gutiérrez, y también considero que resulta innecesario realizar el matiz de referencia a las tesis emitidas por la primera sala. Haré un voto concurrente. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo quiero decir que yo también estoy parcialmente en contra de estas consideraciones, si bien me parece que esta versión recoge en cierta medida lo que la mayoría dijo en la sesión anterior. Lo cierto es que yo creo, a diferencia de lo que se ha dicho aquí, que se requiere un test de proporcionalidad. Entonces vamos a tomar votación sobre este 1.1. Si no alcanza mayoría, yo creo que lo conveniente sería quizás que este apartado metodológico pudiera retirarse, porque el ministro ponente ya hizo un esfuerzo por tratar de dar, pues no diría gusto, sino de recoger lo que la mayoría dijo, y aparentemente seguimos sin tener coincidencia en eso. Entonces podríamos quizás, si así lo decide el Pleno con la votación, quitar esto e irnos ya al análisis de los asuntos, de los artículos, perdón, y ahí que cada quien exprese su opinión, porque entiendo que la mayoría, yo también, estamos de acuerdo con el sentido del proyecto. Ministro ponente, ¿quiere usted decir algo antes de la votación? Gracias, señor ministro. Solo para hacerme cargo de las observaciones formuladas por la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández y el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en tanto tengo de su propia participación la versión auténtica de la primera sala y pudiera también llevar a la confusión respecto de la suposición de que la sala ha abandonado un criterio cuando esto pudiera no ser así. De ahí que retiraría la cita de estos precedentes, como lo sugirieron ambos ministros. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. Perdón por mi participación. Yo coincido con la última observación que hizo usted, en el sentido de que yo estaría mejor porque se eliminara esta metodología. Entonces, agradeciendo al ministro Pérez Dayán que haya tomado en cuenta mi observación, yo voy a ir porque en contra de este apartado en específico y entrar a analizar la regularidad constitucional por los motivos propios. Yo estaría con la propuesta que usted hizo en último término. Gracias. Gracias, señora ministra. Entonces vamos a tomar votación sobre el apartado 1.1, que es el tema metodológico. Si no tiene mayoría, creo que lo correcto sería
para mayor facilidad del engrose y del ponente, pues que esto se elimine, porque lo hizo, reitero, el ponente tratando de recoger la opinión de la sesión donde se analizó este asunto. Creo que el proyecto al final puede analizarse sin este apartado. Los otros apartados tienen suficiente argumentación y ahí sí ya nos posicionaremos cada uno sobre las argumentaciones en concreto, si es que este apartado en específico no alcanza la mayoría. Tome votación, secretario, exclusivamente sobre el apartado 1.1. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto modificado, reservándome el derecho a formarle un voto concurrente una vez que pueda haber el engrose. Señor ministro González Alcántara Carrancá. En contra del apartado 1.1. Señor ministro Esquivel Moza. Con la propuesta de que se elimine este apartado, esta parte del apartado que estamos analizando. Señor ministro Franco González Salas. Con el sentido, y también considero que se requeriría en este caso un test de proporcionalidad. Señor ministro Aguilar Morales. En contra de este apartado porque no comparto la metodología utilizada. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy en contra no del contenido, los razonamientos que están en este apartado, sino en contra de su inclusión para este estudio. Considero que no es idóneo. Gracias. Señor ministro Piña Hernández. En contra y porque se elimine. Señor ministro Ríos Farjat. A favor de la eliminación. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. El proyecto modificado. Señor ministro Presidente Saldívar Lelo de la Rea. Para facilitar, yo también votaría en contra. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta contenida en el punto 1.1, considerando incluso al señor ministro Franco González Salas. Consecuentemente, entonces, en el engrose ya no se contendría este apartado, al no haber coincidencia en las argumentaciones. Agradezco al ministro ponente el esfuerzo que hizo para recoger lo que se había dicho la sesión anterior. A veces es complicado y difícil satisfacer a la mayoría, a pesar de que se haga un gran esfuerzo como lo hizo en esta ocasión, pero me parece que es lo más sano. Y seguimos entonces, ahora sí, con el apartado 1.2, señor ministro, por favor. Perdón, señor ministro presidente, de acuerdo con lo que expresó usted y que finalmente cobró una mayoría, no sé si lo conveniente sería tocar el punto 2 y finalmente el resultado de la invalidez juntos, dado que usted propuso que pudiéramos estudiarlo en conjunto y posicionarnos cada quien sobre cada punto. ¿Usted quisiera ya presentar todo el apartado 1 completo? Está bien. Lo que usted considere que es mejor para la votación. Gracias, señor ministro presidente. Bajo esta perspectiva y reconduciendo el proyecto, me circunscribiría a proponer a ustedes simplemente la invalidez de la disposición combatida, en tanto se considera que afecta en grado predominante a la libertad de trabajo, ya que excluye de forma total al infractor de poder ejercer un cargo público en la referida entidad federativa con entera independencia de la naturaleza o el tipo de funciones que se relacionen con el cargo respectivo. Por lo mismo, impone una restricción superlativa al derecho de ser votado, pues derivado de la pena le está vedada toda posibilidad siquiera de tener el carácter de candidato y contender a una elección popular en el estado de Jalisco. Las anteriores restricciones y limitaciones son significativas en tanto que la libertad del trabajo como el derecho a ser votado se ven agravadas si se toma en cuenta que éstas se encuentran dotadas de un carácter permanente o vitalicio. Por tanto, el grado de la severidad de la pena combatida se encuentra configurada de manera excesiva y desproporcionada. Es así, pues esta permisión de que se pudiera establecer como sanción una restricción al ejercicio de un derecho humano como lo es el de ser votado o la que corresponde a la libertad de trabajo de manera permanente
sin sujeción alguna a determinada temporalidad y, por tanto, acompañando al infractor por el resto de su existencia, resulta contraria a la proscripción estatal de la aplicación de las penas que no sean infamantes, crueles, excesivas, inusitadas, trascendentales o contrarias a la dignidad del ser humano. Tal consideración se ve reforzada si se toma en cuenta que su imposición resulta incongruente con las finalidades punitivas previstas en el artículo 18 de la Constitución Federal. Esto, pues, permitirá establecer una pena que restrinja gravemente al infractor al ejercicio de sus derechos humanos, a la libertad del trabajo, así como a la de ser votado en forma vitalicia, genera un efecto estigmatizante en la persona. Conforme a las razones expuestas, es que el proyecto colige que la sanción impugnada resulta contraria a los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal, de ahí que la propuesta es declarar su invalidez en los términos que serán precisados en el último considerando de la ejecutoria. Es todo, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Está a su consideración todo el primer apartado, que son las distintas porciones normativas del artículo 144. Al ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo en declarar la invalidez de este artículo 144, fracción cuarta de inciso B del Código Penal para el Estado de Jalisco, que contempla la pena de inhabilitación perpetua del servidor público que haya cometido un delito vinculado con hechos de corrupción. Pero como lo apuntaba yo desde mi intervención anterior, yo tengo una percepción de una metodología diversa y además considero que mi voto de invalidez no sería solo por la porción esta que señala expresamente inhabilitación perpetua del servidor público, sino de todo el inciso B y no solo de esa porción. Conforme a lo previsto en el artículo 22 constitucional, yo considero que desde luego la pena es excesiva en relación con el delito cometido y deja al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación, pues la inhabilitación perpetua es a todas luces excesiva al tratarse de una pena que está determinada en términos absolutos y que además impide a la autoridad judicial realizar el ejercicio de individualización que refleje las características particulares del caso. Pues si bien la norma contempla un piso mínimo de 30 años de inhabilitación, lo cierto es que no tiene un límite superior, pues la perpetuidad debe entenderse como un tope ilimitado que veda totalmente la posibilidad de delimitación. La inhabilitación perpetua, también conocida como muerte civil, se traduce en un mecanismo de marginación, exclusión y prohibición vitalicia del ejercicio de uno de los derechos de participación, como es el del acceso a la función pública, por lo que esta muerte civil atenta contra el principio de rehabilitación, porque habiendo sido suspendido un derecho, el acceso permanece a un cargo, se impide que la persona pueda ejercer en el futuro ese derecho ingresando o accediendo a la función pública y en consecuencia su regulación para mí desde luego es inconstitucional. Además, la posibilidad de imponer una pena de inhabilitación perpetua estigmatiza a las personas para el desempeño en un futuro de algún cargo en el servicio público y vulnera el derecho de las personas a votar y ser votados. En este sentido, estoy a favor de declarar la invalidez del artículo 144, fracción cuarta, pero en la totalidad del inciso B del Código Penal para el Estado de Jalisco, que contempla la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y, como ya lo he apuntado, me aparto de alguna manera de consideraciones y la metodología que se siguió para llegar a esta conclusión. En este sentido, estoy a favor de declarar la invalidez de todo el inciso B de la fracción cuarta del 144 del Código Penal. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, señor ministro presidente. Si bien comparto la propuesta de invalidez del artículo impugnado que establece como sanción la inhabilitación perpetua del servidor público, lo hago por razones distintas. En mi opinión, la naturaleza perpetua de la sanción inhibe por sí sola la posibilidad de analizar su proporcionalidad por niveles ordinales.
La esencia de esta pena, por su propia conformación, no está vinculada a una temporalidad concreta, sino que sus efectos se extienden en el tiempo conforme avance la vida del sentenciado. Me parece que para evaluar la norma impugnada es aplicable lo establecido en la jurisprudencia 102 del 2008 por parte del Tribunal Pleno, y a la luz de este criterio, la norma impugnada no cumple con la posibilidad para que el juzgador individualice la pena a imponer entre un mínimo y un máximo. Lo perpetuo no puede ser lo máximo de una sanción. Es mi postura que, en materia de sanciones penales, los máximos deben de expresarse en números naturales para permitirle al juzgador un adecuado ejercicio de graduación de la culpabilidad. En efecto, para considerar que las penas tienen máximos, deben de cumplir, por un lado, con un máximo formal, esto es, que expresamente establezcan algo en calidad de pena máxima. Y por otro lado, y más relevante aquí, deben de cumplir con un máximo material que implica que tal pena sea cuantificable, es decir, susceptible de ser convertida en un número natural. La necesidad de establecer mínimos y máximos proviene de un deseo de generar certeza en la pena imponible, acotando la discrecionalidad del juzgador, pero al mismo tiempo proveyendo certeza al ciudadano sobre la potencial pena imponible a una conducta delictuosa. En este sentido, los máximos formales que no permitan realmente determinar la pena con exactitud no superan, a mi juicio, el estándar constitucional por no generar la certeza perseguida por el sistema. En ese sentido, ante la invalidez de la norma, por no establecer un máximo de pena, me resulta innecesario enfrentarla a las finalidades constitucionales que prevé el artículo 18 constitucional, así como el derecho de libertad de trabajo, como también propone la consulta. Estas consideraciones me llevan a votar a favor del proyecto, reservándome un voto concurrente para desarrollar mi disenso metodológico. Y por lo que toca al punto 1.3, coincido con la propuesta del proyecto de declarar la invalidez del artículo 144, fracción quinta. Sin embargo, me aparto de las razones que la sustentan. Por lo que toca y señala que la fracción prevé una sanción que no es fija, pero sí resulta excesiva y desproporcionada en detrimento de lo establecido en los artículos 18 y 22 constitucionales. En mi opinión, la fracción sí prevé una sanción fija e inflexible, si bien, como lo justifica el proyecto, hay una remisión a la fracción cuarta del artículo 144. Pero lo cierto es que, si la intención del legislador hubiera sido remitir a la escala punitiva de dicha fracción, resultaría innecesario que la porción normativa impugnada señale deberá imponer la sanción de inhabilitación perpetua. Es decir, dicha remisión es respecto a la conducta regulada, no a la pena. Por lo tanto, tal y como lo sostuve en la sesión del 16 de enero de este año, en la que discutimos la acción de inconstitucionalidad 155 del 2017, cuya temática se refería a cuando el legislador prevé la pena de inhabilitación definitiva o perpetua sin permitir la graduación de la pena al juzgador, considero que dicha sanción transgrede lo establecido en el artículo 22 constitucional. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Yo voy a votar por la invalidez y por lo tanto con el sentido del proyecto, pero no comparto las referencias que hace el mismo cuando señala que la sanción es incongruente con el derecho de reinserción social, que es trascendente, que restringe el derecho a ser votado y que también afecta la libertad de trabajo. En cuanto a la reinserción social, porque no estamos ante una pena privativa de libertad, por lo que estimo que la inhabilitación perpetua no implica que el sujeto no pueda regresar a la sociedad conforme a la concepción de este tribunal pleno, como si hubiese estado sujeto a una pena de prisión
porque en realidad no vive apartada de la sociedad durante el tiempo que dura la sanción, sino que únicamente se le veda la posibilidad de desempeñar cierto tipo de trabajo, específicamente en el servicio público. Tampoco comparto que sea trascendental en tanto que sus consecuencias legales no están afectando a personas distintas del sancionado. Por lo que respecto al derecho de ser votado, considero que este es un derecho fundamental de carácter político reconocido a todos los ciudadanos y que puede ser restringido conforme a las previsiones legales. Y por lo tanto, considero que no puede arribarse a esta conclusión en función de proporcionalidad de penas. Tampoco que comparto que se trate de una afectación a la libertad de trabajo, porque a mi juicio no se puede considerar que se tenga por sí mismo el derecho a tener un trabajo en la administración pública. Por estas razones yo votaré con el sentido del proyecto por razones diversas y haré un voto concurrente. Gracias. Gracias, señora ministra. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Disculpe, entiendo que estábamos viendo todo el apartado 1, no me pronuncié respecto del artículo 144, fracción quinta. También coincido con la declaración de invalidez de esta disposición, quizá con algunas razones distintas que podría yo expresar en un voto concurrente. Y también yo estaré por toda la invalidez de la fracción quinta y no solo de esa porción que se ha señalado en el proyecto. De tal manera que, para aclarar, yo estoy en favor de la invalidez también de la fracción quinta del artículo 144 impugnado en su totalidad. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor ministro. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Quisiera yo expresar una duda inicial, porque partiendo de la presentación que hizo el señor ministro ponente de este punto, entiendo que toda la argumentación relacionada con el principio de proporcionalidad de las penas ya no es la que sustenta el estudio, y porque en su presentación solo se refirió a violación a la libertad de trabajo y al derecho al voto. Entonces, es una consulta que quisiera hacer, señor presidente, para poderme posicionar al respecto. Pues se quita el primer apartado metodológico, pero lo demás subsiste en los siguientes subapartados para que nos podamos posicionar sobre los argumentos del proyecto con independencia de la presentación que se haya hecho, que siempre resumida o por facilidad. Tiene la palabra, ministro Pardo. Gracias. Entonces, yo estoy por la invalidez de los preceptos en su integridad, de ambos, de la fracción quinta y el inciso B de la fracción cuarta. Me separo de las consideraciones y yo estaría en mucho acorde con lo que señaló el ministro González Alcántara y añadiría otras argumentaciones. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro. Le voy a dar la palabra al ministro ponente y después, si no tiene inconveniente, someteré a votación el asunto. Creo que todos ya tenemos muy claro y se han posicionado. Señor ministro Pérez Dayan. Gracias, señor ministro presidente. Ya no creo necesario participar, pues usted aclaró lo que pensaba yo corregir. Gracias, señor ministro. Tome votación sobre el apartado primero, completo, todo el punto 2 y 3, que son los que subsisten sobre las porciones del artículo 144, y que cada uno vaya posicionándose sobre porciones normativas y sobre argumentación. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor del sentido del proyecto. Anuncio un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor, con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. A favor del sentido del proyecto y por la invalidez de todo el inciso B de la fracción cuarta
así como la invalidez de toda la fracción quinta, como lo propuso también el ministro Luis María Aguilar. Gracias. Ministro Franco González Salas. Yo estoy parcialmente de acuerdo con el sentido del proyecto. Considero que debe invalidarse totalmente el inciso B de la fracción cuarta, pero en la fracción quinta me parece que es una norma que rige para todo el artículo 144 y estimo que bastaría con que se expulsara la palabra perpetua de esa fracción para eliminar el vicio que se ha planteado, que obviamente estimo que así lo es, y dejar una norma de nueva cuenta instrumental funcional importante, porque quedaría cuando el responsable tenga el carácter de particular, sea persona física o jurídica, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación bajo los términos establecidos en la fracción cuarta de este artículo. Consecuentemente, creo que la fracción podría ser considerada válida. Gracias. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy por la invalidez propuesta del artículo 144, fracción cuarta, inciso B, y como ya lo expresó la señora ministra Yasmín Esquivel, yo también por toda la invalidez del inciso B, y además también por la invalidez total de la fracción quinta de este artículo, y no solo por las porciones propuestas. Y anuncio un voto concurrente al respecto. Muchas gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del sentido por la invalidez integral del inciso B de la fracción cuarta y de la fracción quinta, por violación a los artículos 18 y 22 constitucionales, y anuncio un voto concurrente. Señor Piña Hernández. Estoy con el sentido del proyecto, contra consideraciones por razones distintas y con un voto concurrente. Señor Ríos Farjat. Me quedé pensando en lo que señaló el ministro Franco ahorita sobre dejar una norma funcional. Si le quitáramos quizá la palabra perpetua, pudiera quedar funcional, pero la inhabilitación entonces tendría que entenderse bajo otro parámetro. Y perdón que lo comente ahorita, pero es que lo acaba de decir el ministro Franco y me quedé pensando en ello. Porque luego tenemos el inciso A que habla de qué pasaría cuando se excediera del supuesto en el inciso A, si es que el inciso B queda invalidado o que quede parcialmente invalidado. Si se quita lo de la inhabilitación perpetua, ¿qué sucedería? Ahora, sí estoy por la invalidez de la fracción quinta, me apartaría de consideraciones, pero me quedé con la preocupación expresada por el ministro Franco. Yo creo que si le quitamos la palabra perpetua, no perdería sentido incluso a lo mejor en el propio inciso A. Sería todo, secretario. Gracias. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto y me sumo a la propuesta del ministro Fernando Franco en cuanto a la fracción quinta del artículo, de eliminar la palabra perpetua. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. El proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red. Por la invalidez en términos de la amplitud expresada por la señora ministra Yasmín Esquivel, en contra de consideraciones y anuncio voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle por lo que esta declaración de invalidez del artículo 144, fracción cuarta, inciso B, en su porción normativa hasta la inhabilitación perpetua del Código Penal impugnado, existe unanimidad de 11 votos en cuanto a la invalidez de la porción respectiva, de los cuales 6 votos se pronuncian por la invalidez total de ese inciso B. Y por lo que se refiere al artículo 144, fracción quinta, existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta, con la precisión de que esos 9 votos, 4 están por la invalidez total del texto de esa fracción y hay 7 votos en contra de consideración.
Pues derivado de esta votación, entiendo que está aprobado el sentido normativo propuesto por el proyecto, toda vez que estamos en principio, salvo que haya alguna aclaración por la invalidez más extensa, pues nos sumamos en principio a la invalidez parcial. Ministro González Alcántara. Muchas gracias, señor ministro presidente. En mi opinión, debe de invalidarse la totalidad del inciso B de la fracción cuarta del artículo 144, así como la totalidad de la fracción quinta del propio artículo 144 del Código Penal para el Estado de Jalisco, para impedir la pervivencia de sanciones ineficaces. En mi opinión, también debe de invalidarse la totalidad. Entiendo que esta modificación al voto del ministro González Alcántara no cambia el sentido alcanzado, ¿o sí? Sube a 7 votos la invalidez total del inciso B y a 5 votos la invalidez total de la fracción quinta. Gracias. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. La verdad, como fui el primero a votar, lo iba a hacer en un voto concurrente. Pensé que lo que estábamos votando era lo del proyecto. Yo también me agregaría a la invalidez amplia que planteó la ministra Yasmín Esquivel. Gracias, señor ministro. ¿Cómo quedaría el resultado entonces? Ya se alcanzan los 8 votos para la invalidez total del inciso B y hay 6 votos por la invalidez total de la fracción quinta. Entonces se alcanza por lo que hace a uno de los apartados la invalidez total. Así es. Pasamos ahora al punto segundo, señor ministro ponente, si fuera tan amable de presentarlo con la idea de que ojalá podamos votar este asunto en la sesión de hoy. Gracias, señor ministro presidente. El segundo punto a resolver es la regularidad constitucional de la sanción administrativa impugnada. Agotado el análisis de la constitucionalidad de la sanción penal, el proyecto se ocupa de examinar la regularidad constitucional de la inhabilitación perpetua como pena administrativa reconocida por el precepto 117, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. El proyecto propone declarar la invalidez de tal enunciado normativo, toda vez que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no reconoce como sanción administrativa aplicable a los particulares la inhabilitación perpetua para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas según corresponda. Por el contrario, únicamente prevé la pena de inhabilitación temporal, la cual, de hecho, podrá ser impuesta por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años. En esa tesitura, el legislador local, al establecer como sanción administrativa para los particulares la inhabilitación perpetua para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, transgredió la esfera de facultades con las que cuenta el Congreso de la Unión para legislar en la materia, pues el establecimiento de sanciones administrativas debe encontrarse apegado a las bases y regulaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme lo establecido en el artículo 73, fracción 29, quinta de la Constitución Federal, siendo que esa norma general es clara al establecer que la comisión de faltas de particulares será sancionada en términos de esta ley. Lógicamente, ello proscribe a las legislaturas estatales establecer penas en forma diferenciada y contraria a las previstas en la referida ley general. Tal circunstancia, como se puede observar, vulnera precisamente la finalidad que tuvo el constituyente permanente al reformar la citada disposición, estableciendo que con ello pretendía garantizar una efectiva homologación de las conductas, sanciones y procedimientos para las responsabilidades administrativas que lesionen los bienes jurídicos más relevantes. Atento a lo anterior, se concluye en la invalidación del artículo 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Es todo, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo estoy de acuerdo con la invalidez de la propuesta. Sin embargo, aclaro
que mi postura ha sido que las entidades federativas carecen de cualquier competencia para legislar en materia de sanciones administrativas. Por tanto, me parece que el artículo 177.1 de la ley impugnada debe de ser invalidado en su totalidad. Crea sanciones que aplican siempre que se cometan faltas graves a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuestión que a mi juicio solo compete al legislador federal. En el mismo sentido, voté en las acciones de inconstitucionalidad 115/2017 y 131/2017 y me reservo un voto concurrente para explicar mi postura. Gracias, ministro presidente. A usted, señor ministro. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, señor ministro presidente. En este apartado, si bien estoy a favor del sentido, no comparto algunas de las consideraciones. Por un lado, me parece que las consideraciones que extraen de las controversias constitucionales 76 del 2015, así como de las acciones de inconstitucionalidad 56, 58, 30 y 31 del 2016, y que se refieren a las exigencias constitucionales de contar con un sistema homogéneo y congruente en materia de responsabilidades administrativas, son ilustrativas para la resolución de este asunto. Sin embargo, me parece relevante que resulte claro que las consideraciones sobre la veda legislativa que impedía que las entidades federativas regularan esta materia no resultan aplicables en esta acción de inconstitucionalidad, pues las normas impugnadas en este asunto fueron publicadas el 11 de mayo del 2019, casi 2 años después de que cesara esta veda con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otro lado, me separo de las consideraciones relativas a que corresponde al Congreso de la Unión establecer las conductas susceptibles de ser constitutivas de infracciones administrativas y de sus respectivas sanciones. Desde mi perspectiva, considerar lo anterior haría nugatoria la concurrencia señalada por la propia Constitución Federal, tal como lo voté en la acción de inconstitucionalidad 115 del 2017, por lo que considero que las entidades federativas cuentan con competencia para implementar su sistema local en materia de responsabilidades administrativas, siempre y cuando el mismo sea congruente con la ley general, por lo que pueden válidamente reproducir lo dispuesto en esta última, hacer los ajustes necesarios para garantizar su operatividad, así como abordar los elementos no reservados expresamente por la ley general, aplicando la fórmula del artículo 124 constitucional, por ejemplo, regular faltas de particulares que no estén vinculadas con las faltas administrativas graves. Por el resto, estoy de acuerdo con que una sanción de inhabilitación perpetua resulta contraria al parámetro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, yo estoy de acuerdo con la propuesta, precisamente por la falta de competencia que se trata. Estas son atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en este tópico. Así lo he sostenido en asuntos previos. Pero yo quiero señalar ahora, para no hacerlo durante la votación, que como inclusive se propone en los efectos, que la invalidez sea respecto de la porción que señala con excepción de la inhabilitación perpetua por resolución administrativa o en su caso pena ejecutoriada emitida por haber cometido actos de corrupción, porque en el considerando propiamente no se especifica esto y se especifica en los efectos. Yo estoy de acuerdo con la invalidez de esta porción concretamente. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro, ¿algún otro comentario? Tome votación, secretaria. Sí, señor. Señor ministro Ortiz Mena. A favor del proyecto, anuncio voto concurrente por la invalidez de todo el artículo. Señor ministro González Alcántara Carranca. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. Igual que el ministro Alfredo Gutiérrez, por la invalidez de todo el precepto.
Señor ministro Franco González Salas. A favor del proyecto y anuncio voto concurrente. Señor ministro Aguilar Morales. Estoy a favor del proyecto y seguramente con la invalidez de la porción señalada. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. En el sentido del proyecto, apartándome de consideraciones y por consideraciones adicionales. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto, apartándome de sus consideraciones y con un voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Con el sentido del proyecto, en contra de consideraciones, anuncio voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta del proyecto. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota por la invalidez total del precepto y anuncia voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carrancá en contra de consideración y anuncia voto concurrente. La señora ministra Esquivel Moza por la invalidez total del artículo 117. El señor ministro Franco González Salas anuncia voto concurrente. La señora ministra Piña Hernández en contra de consideraciones y con razones adicionales. La señora ministra Ríos Farjat en contra de consideraciones y anuncia voto concurrente. Y el señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea en contra de consideraciones y anuncia voto concurrente. Aprobado en esos términos y pasamos al considerando defectos. Señor ministro ponente, ¿hay alguna observación que quisiera usted hacer? Ninguna, señor ministro presidente. Evidentemente haré el ajuste correspondiente en tanto la invalidez alcanzó la totalidad del inciso B de la fracción 4 del artículo 144. De manera que por lo que hace a esa disposición, más la fracción quinta en donde se invalidó, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación perpetua bajo los términos establecidos en la fracción 4 de este artículo. Se darán efectos o se propone el surtimiento de efectos retroactivos al 12 de mayo de 2019, fecha en que entraron en vigor las porciones penales impugnadas. Por lo mismo, en las expresiones que se contienen en ese propio considerando, el proyecto propone hacer una declaratoria de invalidez extensiva al precepto 54, fracción sexta del Código Penal del Estado de Jalisco, en donde señala la expresión perpetua por las mismas razones que sostienen el proyecto. Y finalmente, en un tercer apartado, que es el que corresponde al artículo 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, en tanto se trata de un aspecto de carácter administrativo, ahí lo que se hace es que, de conformidad con el artículo 45 de la ley reglamentaria respectiva, la referida invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco por ser una cuestión de carácter administrativo. Gracias, señor ministro presidente. Gracias a usted. ¿Hay algún comentario sobre los aspectos? Yo votaré en contra de la extensión del artículo 54, fracción primera, pues aborda un problema distinto, el de las personas jurídicas, y me parece que esto requeriría un análisis específico. No me parece que las razones por las que se invalida una sanción perpetua, entre comillas, a una persona física necesariamente se pueden aplicar sin mayor reflexión por extensión a las personas físicas, lo cual requeriría un análisis distinto y sobre el cual además yo no adelanto criterio. ¿Algún otro comentario? Tome votación, secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Franco González Salas. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor de los efectos propuestos. Señor ministro Pardo Rebolledo. En términos generales, a favor de los efectos, pero en contra de los efectos extensivos. Señora ministra Piña Hernández. En contra de los efectos extensivos.
Señor Mr. Ríos Farhat. A favor. Señor Mr. Lainez Potisek. Solo en contra de los efectos extensivos. Señor Mr. Pérez Dayan. Igual, perdón, con el proyecto. Señor Mr. Presidente, Saldívar Lelo Larrea. En contra de este apartado. Señor Mr. Presidente, en términos generales existe unanimidad de votos a favor de la propuesta y mayoría de 7 votos por lo que se refiere a la propuesta de extensión, por lo que al no alcanzarse la votación calificada se suprimiría del proyecto la propuesta. Muy bien, y pasamos ya solamente a los resolutivos. Secretario, ¿qué ajuste tuvieron? Sí, señor Mr. Presidente, en el resolutivo segundo se declara la invalidez de todo el inciso B de la fracción cuarta del artículo 144, no solo de la porción que se proponía, y se elimina la declaración de invalidez por extensión, el resolutivo tercero en sus términos, y al igual que el cuarto. Gracias, secretario. Está a su consideración este apartado resolutivo. En votación económica, consulto si se aprueba. Aprobado por unanimidad de votos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Señoras y señores ministros, voy a proceder a levantar la sesión, convocándolos a nuestra próxima sesión pública solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual tomaremos protesta a las juezas y jueces de distrito en materia laboral, con lo cual el Poder Judicial Federal dará inicio a esta nueva etapa de la justicia laboral. Se levanta la sesión.